Nunca olvidaré el sonido de esa bofetada. El chasquido seco resonó en el comedor como un disparo, silenciando las risas y las conversaciones. Mi mejilla ardía, pero no tanto como la humillación que sentía mientras todos los ojos de mi familia se clavaban en mí. Mi propio hijo, Javier, de pie frente a mí con la mano aún levantada y el rostro contorsionado por la rabia, acababa de golpearme delante de toda la familia. Pero eso fue solo el principio de una noche que destronaría su mundo perfecto. Mi nombre es Elvira Morales, tengo 72 años y he vivido toda mi vida en Ciudad de México. Crié a 3 hijos prácticamente sola después de que mi esposo muriera hace 20 años. Javier, el mayor, siempre fue el más ambicioso, el que soñaba con riquezas y estatus. Durante décadas, sacrifiqué todo por ellos. Vendí la casa que heredé de mis padres por 2 millones de pesos para financiar sus estudios universitarios. Trabajé doble turno como enfermera hasta los 65 años y nunca me permití un solo lujo. Esa noche era especial. Habíamos organizado una cena familiar para celebrar el cumpleaños número 45 de mi hija menor, Patricia. La casa de Javier estaba llena. Mis 3 hijos con sus parejas, mis 7 nietos, algunos primos y amigos cercanos. La mesa rebosaba de platillos tradicionales mexicanos. Las luces navideñas todavía decoraban el jardín y había música de mariachi sonando suavemente de fondo. Yo llegué tarde porque había pasado la tarde preparando el postre favorito de Patricia, un pastel de 3 leches que me tomó horas perfeccionar. Cuando entré cargando la enorme caja de pastelería, Javier me miró con ese desprecio que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Su esposa, Mónica, una mujer de 32 años, obsesionada con las apariencias, susurró algo a su oído y ambos sonrieron con malicia. «Llegas tarde, mamá», dijo Javier fríamente mientras yo dejaba el pastel en la mesa. Como siempre, siendo un estorbo. Traté de ignorar el comentario. En los últimos 6 meses, desde que Javier ascendió a director regional de su empresa con un salario de 180,000 pesos mensuales, había cambiado. Se había mudado a esta mansión en las lomas de Chapultepec, compraba autos de lujo y se codeaba con gente adinerada. Y yo, su madre que lo sacrificó todo, me había convertido en su vergüenza, una anciana que todavía usaba ropa modesta y viajaba en transporte público. La tensión era palpable mientras nos sentábamos a cenar. Mónica no perdía oportunidad de hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mi vestido. «Ay, Elvira, ¿ese vestido es vintage o simplemente viejo?» O mis modales. «En las cenas elegantes no se habla con la boca llena, suegra». Los invitados reían incómodos, pero nadie decía nada. Entonces sucedió. Cuando serví el vino, mi mano temblorosa derramó algunas gotas sobre el mantel blanco inmaculado de Mónica. Era un mantel de lino importado que, según ella, había costado 15,000 pesos. Ese fue el detonante. Javier se levantó de golpe, con el rostro enrojecido. «Eres increíble, mamá. No puedes hacer nada bien». Su voz retumbaba en el comedor. Antes de que pudiera reaccionar, su mano voló hacia mi rostro. La bofetada me giró la cabeza. El dolor era secundario comparado con la humillación. «Eres la vergüenza de esta familia», gritó frente a todos. Las risas nerviosas estallaron alrededor de la mesa. Mónica sonreía satisfecha. Patricia miraba su plato, cobarde. Mi hijo menor, Roberto, desvió la mirada. Pero yo había esperado este momento. Durante 3 meses había soportado en silencio sus insultos, recopilando evidencia. Y esa noche, con la mejilla ardiendo, sonreí. «Entonces, te va a encantar esto», dije con voz calmada. El silencio fue inmediato. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapó vivirla, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal para que no te pierdas cómo continúa. También déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Me encanta saber que hay personas de todo el mundo acompañándome en este relato. El comedor que segundos antes bullía con risas crueles, ahora estaba sumido en un silencio sepulcral. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo cómo todas las miradas se posaban sobre mí con una mezcla de curiosidad y desprecio. Mi mejilla todavía palpitaba donde la mano de mi hijo había dejado su marca, pero mi determinación era más fuerte que el dolor. Javier me miraba con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado en los últimos meses, esa que usaba cuando creía tener control absoluto de la situación. Mónica se reclinó en su silla,
cruzó las piernas y tomó su copa de vino con esa elegancia fingida que tanto practicaba. Ambos pensaban que yo era una anciana débil, quebrada por años de sumisión. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó Javier con sarcasmo. «¿Vas a llorar como siempre? ¿Vas a suplicar perdón por arruinar otra velada con tu presencia patética?». Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Algunos reían nerviosamente. Mi nieta mayor, Sofía, de 17 años, me miraba con lágrimas en los ojos, pero no se atrevía a defenderme. Nadie lo hacía nunca. Caminé hacia mi bolso con pasos firmes, a pesar de que mis rodillas artríticas protestaban. Saqué mi teléfono celular, ese modelo sencillo que Javier tanto se burlaba porque no era el último iPhone. «Mamá todavía usa un teléfono de pobres», había dicho la semana anterior frente a sus colegas cuando fui a su oficina a llevarle los documentos que había olvidado. «Hay algo que todos ustedes necesitan ver», dije con voz clara, más fuerte de lo que había hablado en meses. Mi corazón latía con fuerza, pero no era por miedo, era anticipación. Javier rodó los ojos. «Por favor, mamá, no hagas un drama. Ya arruinaste suficiente la noche. ¿Por qué no te vas a casa y nos dejas disfrutar en paz?». Más risas. Mónica aplaudió suavemente. «Sí, suegra, creo que es hora de que te retires. Esta cena es para gente elegante». Ignoré sus palabras mientras conectaba mi teléfono al televisor de pantalla grande que dominaba la pared del comedor. Javier había presumido que esa televisión costó 85,000 pesos, importada directamente de Corea. Qué ironía que ese mismo aparato sería el escenario de su humillación. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Javier había perdido algo de su confianza. Pude detectar un matiz de preocupación. «Solo quiero compartir algo con la familia», respondí tranquilamente. Mis manos no temblaban mientras navegaba por los archivos de mi teléfono. «Después de todo, tú siempre dices que la familia no debe tener secretos, ¿verdad, hijo?». Mónica se enderezó en su silla. «Javier, ¿qué está haciendo tu madre?». El rostro de mi hijo había palidecido ligeramente. «Mamá, apaga eso ahora». «¿Por qué?», pregunté inocentemente. «Pensé que te gustaría que todos vieran este video, especialmente Mónica». Fue en ese momento cuando lo vi, el pánico auténtico cruzando el rostro de Javier. Sus ojos se abrieron como platos y dio un paso hacia mí. «Mamá, no te atrevas». Pero ya era demasiado tarde. Presioné el botón de reproducción. La pantalla cobró vida, mostrando la entrada del Hotel Presidente Intercontinental, uno de los más lujosos de la ciudad. La fecha en la esquina inferior derecha indicaba que la grabación era de 3 semanas atrás. Las imágenes eran claras, nítidas. Yo había invertido 8,500 pesos de mis ahorros en contratar a un investigador privado después de que mi intuición me dijera que algo andaba mal. La cámara enfocaba la puerta del hotel. Después de unos segundos, apareció Javier, vestido con uno de sus trajes de diseñador. Pero no estaba solo. Del brazo llevaba a una mujer joven, no mayor de 25 años, con un vestido rojo ajustado. Se besaban apasionadamente antes de entrar al hotel. El primer grito ahogado vino de Mónica. Esto no puede ser», murmuró, dejando caer su copa de vino. El líquido rojo se esparció sobre el mantel como sangre, pero el video apenas comenzaba. La siguiente escena mostraba a Javier y la mujer saliendo del hotel 2 horas después, riendo y abrazados. Luego había un corte a otra fecha, otra mujer diferente, y luego otra, y otra más. En total, el video mostraba 3 meses de infidelidades documentadas, 5 mujeres diferentes, cargos en tarjetas de crédito que sumaban más de 350,000 pesos en hoteles, restaurantes de lujo, joyerías y regalos. Todo mientras Mónica creía que su esposo trabajaba horas extras para darle la vida de ensueño que ella exigía. El comedor había pasado del silencio al caos absoluto. El grito de Mónica atravesó el aire como cristal rompiéndose. Se levantó de su silla con tanta fuerza que ésta cayó hacia atrás, estrellándose contra el piso de mármol italiano que tanto presumía. Su rostro, normalmente cuidadosamente maquillado y controlado, se había transformado en una máscara de furia y devastación. «¡Eres un maldito!», chilló, lanzando su plato de porcelana china directamente hacia Javier. Él lo esquivó por centímetros y el plato se hizo añicos contra la pared detrás de él. Todo este maldito tiempo. Los invitados estaban paralizados, algunos con los tenedores suspendidos en el aire, otros con las bocas abiertas en shock. Los niños más pequeños comenzaron a llorar ante los gritos.
Patricia finalmente levantó la vista de su plato, con los ojos como platos. Javier intentó recuperar el control. «Mónica, espera, déjame explicarte». «¿Explicarme qué?», vociferó ella, acercándose peligrosamente. ¿Que eres un mentiroso? ¿Que me has estado engañando mientras yo te esperaba en casa como una idiota? ¿Mientras presumía con mis amigas sobre lo maravilloso que eras? Pero yo no había terminado. Con dedos sorprendentemente firmes, cambié al siguiente archivo en mi teléfono. Era un documento de cámara que había tomado 3 días antes en la oficina de un contador que me debía un favor. La pantalla ahora mostraba registros financieros, extractos bancarios, movimientos de dinero. «Hay más», dije calmadamente, mi voz cortando a través del caos. «Mucho más». Todos los ojos volvieron a la pantalla. Las cifras comenzaron a aparecer, y yo las narré en voz alta como si estuviera leyendo un veredicto. Durante los últimos 2 años, Javier ha estado desviando dinero de la cuenta conjunta que comparte con Mónica. En total, 890,000 pesos han desaparecido. Dinero que supuestamente estaba destinado a la educación de sus hijos, a la hipoteca de esta casa, a su futuro. Mónica se llevó las manos a la boca, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas perfectamente contorneadas. «No, no puede ser. Hay más», continué, sintiendo el peso de años de silencio transformándose en poder. Esos 890,000 pesos se gastaron en las mujeres que acaban de ver, hoteles de 5 estrellas, joyas de Cartier, viajes a Cancún y Los Cabos que Mónica pensaba que eran viajes de negocios. Incluso le compró un auto BMW a una de ellas, valuado en 650,000 pesos. Roberto, mi hijo menor, se puso de pie bruscamente. «Javier, dime que esto no es verdad. Dime que mamá está mintiendo». Pero Javier no podía hablar. Estaba de pie junto a la mesa, con el rostro del color de la ceniza, sudando profusamente. Sus manos temblaban mientras intentaba encontrar palabras que no existían. «Y aquí está lo más interesante», agregué, disfrutando cada segundo de esto más de lo que debería admitir. ¿Recuerdan cuando Javier me pidió que firmara unos documentos hace 6 meses? Me dijo que eran papeles rutinarios, formalidades legales sin importancia. Patricia se levantó lentamente. «¿Qué documentos, mamá?» «Documentos donde yo, supuestamente, le cedía mi parte de la herencia que me dejó mi hermana el año pasado. Una propiedad en Coyoacán, valuada en 4.5 millones de pesos. Javier me hizo creer que necesitaba mi firma para proteger la propiedad de impuestos, pero en realidad estaba transfiriendo la propiedad a su nombre sin mi conocimiento real». Un murmullo de indignación recorrió la habitación. Incluso los amigos de Javier, esos colegas empresarios que siempre lo habían adulado, lo miraban ahora con disgusto. «Afortunadamente», continué, permitiéndome una pequeña sonrisa, «antes de firmar esos documentos, consulté con un abogado, y lo que realmente firmé fue una declaración notariada de que estaba siendo coaccionada. Los documentos que Javier tiene son legalmente inválidos». «¡Perra!», Javier explotó finalmente, su compostura destruida por completo. Se lanzó hacia mí con los puños cerrados, pero Roberto lo interceptó, agarrándolo por los brazos. «Déjame ir», rugía Javier, tratando de liberarse. Esa vieja entrometida arruinó todo. Todo era perfecto. ¿Perfecto? La voz de Mónica era peligrosamente baja ahora. Se acercó a su esposo con pasos medidos y cuando estuvo frente a él, lo abofeteó con tanta fuerza que el sonido resonó incluso más fuerte que cuando él me había golpeado a mí. La segunda bofetada de la noche resonó como justicia poética. Javier se tambaleó hacia atrás, con la marca de los dedos de Mónica grabándose en rojo sobre su mejilla. Roberto lo soltó, retrocediendo con disgusto, como si sostener a su hermano lo contaminara. «No me vuelvas a tocar», escupió Mónica, con las lágrimas corriendo libremente ahora, arruinando su maquillaje de diseñador. «No te atrevas a respirar cerca de mí nunca más». Pero yo todavía no terminaba. Había esperado demasiado tiempo, soportado demasiadas humillaciones, tragado demasiadas lágrimas en silencio. Esta noche era mi vindicación, y pensaba saborear cada momento. «Hay algo más que todos deben saber», anuncié, tomando asiento nuevamente en mi silla con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Algo sobre por qué Javier realmente comenzó a tratarme como basura hace 6 meses. Patricia se acercó a mi lado, colocando una mano temblorosa en mi hombro. «Mamá, ¿qué más hay?» Saqué un sobre manila de mi bolso.
ese bolso viejo y desgastado que Mónica tanto se burlaba. Dentro había fotografías, documentos, más evidencia que había recopilado con la paciencia de alguien que ya no tiene nada que perder. Hace 7 meses, comencé, mi voz firme y clara. Recibí un diagnóstico médico. Los doctores encontraron un tumor en mi pulmón, pequeño, tratable, pero requería cirugía inmediata y tratamiento posterior. El costo total sería de aproximadamente 380,000 pesos. Los jadeos ahogados llenaron la habitación. Patricia se cubrió la boca con ambas manos. Roberto palideció. Fui con Javier primero, continué, mirando directamente a mi hijo mayor, quien ahora evitaba mi mirada. Le expliqué la situación. Le mostré los estudios médicos. Le dije que necesitaba usar parte del dinero que él me había prometido devolver de la venta de mi casa original, ese dinero que invertí en su educación. Le pedí 200,000 pesos prestados, prometiéndole que le devolvería hasta el último centavo en cuanto pudiera. Mamá, la voz de Patricia se quebró. ¿Saben qué me dijo? Mi voz se elevó ahora, años de dolor transformándose en furia controlada. Me dijo que no era su problema, que yo había tomado la decisión de vender mi casa, que eso no era una deuda sino un regalo de madre, y que si estaba enferma, debía acudir al sistema público de salud como el resto de la gente pobre. Mónica retrocedió, su furia momentáneamente reemplazada por horror. No, Javier, por favor dime que no. Oh, pero hay más, continué, sacando las fotografías del sobre. Cuando insistí, cuando le supliqué porque el tiempo era crucial, él me ofreció un trato. Las fotografías mostraban la propiedad en Coyoacán que había heredado. Un hermoso edificio de departamentos de 3 pisos en uno de los barrios más cotizados de la ciudad. Me dijo que me daría el dinero para la cirugía si le firmaba la propiedad a su nombre, sin condiciones, sin devoluciones. Pero yo había ido con mi hermano Pablo, que es abogado, y él me advirtió que algo no olía bien. Entonces contraté al investigador privado, y aquí estamos. Mostré más documentos, correos electrónicos entre Javier y un desarrollador inmobiliario donde discutían demoler la propiedad y construir un complejo de lujo. Las ganancias estimadas eran de 18 millones de pesos, y yo, su madre moribunda según él creía, sería solo un obstáculo eliminado. Entonces conseguiste el dinero de otro lado, murmuró Roberto, las piezas encajando. Por eso vendiste las joyas de la abuela, asentí. Vendí el collar de perlas y los aretes de diamantes que mi madre me dejó, piezas que tenían más de 80 años en la familia. Conseguí 245,000 pesos. Fue suficiente para una cirugía privada en un hospital más pequeño y 3 meses de recuperación. Javier finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido. Estás mintiendo. Todo esto es una mentira para hacerme quedar mal. ¿De verdad? Saqué mi teléfono nuevamente y reproduje una grabación de audio. Era la conversación que había tenido con Javier en su oficina hace 7 meses. Yo había grabado todo. La voz de Javier llenó el comedor. Mamá, no voy a darte un solo peso. Ya te di suficiente durante toda mi vida. Si te mueres, te mueres. Todos morimos algún día. Pero esa propiedad vale millones y es mi boleto para entrar al negocio inmobiliario. Así que firma los papeles o vete a morir en paz al Seguro Social. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños habían dejado de llorar. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. En la pantalla congelada del televisor permanecía la imagen de los documentos fraudulentos, esa evidencia tangible de la traición de mi propio hijo. Las palabras que acababan de escuchar, su voz diciéndome que me fuera a morir en paz, resonaban en cada rincón del comedor, como ecos de una sentencia. Javier se derrumbó en su silla, la arrogancia finalmente drenada de su cuerpo. Ya no era el ejecutivo poderoso, el director regional que presumía su éxito. Era un hombre desnudo ante su propia vileza, expuesto frente a todos aquellos que había invitado para impresionar. Mónica se alejó de él como si fuera radioactivo. «Me das asco», susurró, su voz cargada de un veneno más potente que cualquier grito. «No solo me engañaste, no solo despilfarraste nuestro dinero en tus putas, dejaste que tu madre, la mujer que te dio la vida, se enfrentara sola a una enfermedad mortal. Mónica, yo puedo explicarlo». La voz de Javier era patética ahora, quebrada. «No hay explicación posible para esto», intervino Roberto, acercándose con los puños apretados. «Mamá pudo haber muerto, Javier. ¿Lo entiendes?
Pudo haber muerto mientras tú gastabas casi 1 millón de pesos en tus aventuras y planeabas robarle su herencia. Patricia sollozaba abiertamente, abrazada a su esposo. ¿Cómo pudiste, hermano? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Me levanté de mi silla y todos se giraron para mirarme. Caminé hacia Javier con pasos lensurados y él se encogió en su asiento. Por primera vez en años, vi miedo genuino en sus ojos. Ya no me temía por mi autoridad maternal, me temía por lo que podía hacer con toda esa información. Durante 40 años, dije, mi voz cortando el aire, te crié prácticamente sola. Tu padre murió cuando tenías 12 años, ¿lo recuerdas? De un ataque al corazón porque trabajaba 3 empleos para darnos una vida digna. Javier apartó la mirada. Después de su muerte, trabajé turnos dobles en el hospital, de 6 a.m. a 10 p.m. durante 15 años. Levanté mis manos arrugadas y manchadas por la edad. Estas manos cambiaron sábanas, limpiaron heridas, consolaron moribundos, todo para que tú pudieras ir a esa universidad privada que costaba 85,000 pesos por semestre. Mamá, por favor, murmuró Javier. Vendí la casa de mis padres, una propiedad que valía 2 millones de pesos hace 20 años. Probablemente valdría 8 millones hoy. Ese dinero pagó tu universidad, la de Roberto y la de Patricia. Los 3. Y nunca, ni una sola vez, les pedí que me lo devolvieran. Roberto se acercó y tomó mi mano. Mamá, no sabíamos que habías vendido la casa por nosotros. Nunca nos lo dijiste, porque eso es lo que hacen las madres, respondí, sintiendo las lágrimas quemando mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. Sacrifican en silencio. Pero Javier, tú convertiste ese sacrificio en una obligación que debía cumplir incluso con mi vida. Y cuando te negué la única cosa que realmente querías, mi propiedad heredada, decidiste destruirme. Mónica había estado hojeando algunos de los documentos que yo había traído. Levantó uno con mano temblorosa. Esto es un correo entre Javier y alguien llamado Sergio Contreras. Están discutiendo cómo declararte incapaz mentalmente para tomar control de tu propiedad. El jadeo colectivo fue instantáneo. ¿Qué? Rugió Roberto, avanzando hacia Javier. ¿Ibas a declararla incapaz? Esa es la razón por la que comenzó a tratarme como demente en público, expliqué calmadamente. Los comentarios sobre mi memoria, las preocupaciones sobre mi salud mental, insistir en que no podía cuidar de mí misma. Estaba construyendo un caso para que un juez me declarara incapaz y él pudiera ser mi tutor legal. Javier se puso de pie bruscamente, su rostro rojo de ira e impotencia. Tú no entiendes. Esa propiedad es una mina de oro. Con 18 millones podría expandir mi empresa, podría asegurar el futuro de mis hijos. ¿El futuro de tus hijos? La voz de Mónica era puro hielo. Tú gastaste 890,000 pesos en putas mientras tus hijos asisten a una escuela privada que cuesta 45,000 pesos mensuales entre los 3. ¿Sabes cuántas colegiaturas son 890,000 pesos? Casi 2 años de educación. Y hay algo más, intervine, sacando el último documento de mi sobre. La investigación del detective también reveló esto. Era un reporte completo de las finanzas de Javier. Deudas ocultas con 3 bancos diferentes, préstamos personales por un total de 1.2 millones de pesos, tarjetas de crédito al límite, la mansión que presumía, el auto de lujo, todo era una fachada construida sobre deuda. Los documentos se esparcieron sobre la mesa del comedor como cartas de un juego mortal. Mónica los hojeaba con manos frenéticas, su respiración cada vez más agitada, mientras las cifras se revelaban ante sus ojos. La esposa que había creído vivir en un palacio descubría que habitaba un castillo de naipes a punto de colapsar. 1.200.000 pesos en deuda, leyó en voz alta, su voz subiendo una octava con cada palabra. Javier, me dijiste que la hipoteca estaba casi pagada. Me dijiste que teníamos ahorros. Me dijiste que éramos ricos. Uno de los invitados, un colega de Javier llamado Arturo, se puso de pie incómodo. Creo que es momento de que nos vayamos. No, dije firmemente, mi voz deteniéndolo en seco. Ustedes se quedan. Todos ustedes que se rieron cuando mi hijo me humilló, que aplaudieron cuando me insultó, que nunca dijeron una palabra en mi defensa. Se quedan y ven lo que realmente es el hombre que tanto admiran. Arturo se sentó lentamente, con el rostro rojo de vergüenza. Los préstamos, continué, tomando otro documento, fueron solicitados usando esta casa como garantía. Si Javier no paga,
Y con las cantidades que debe a sus acompañantes, dudo que pueda. El banco se quedará con la propiedad en 6 meses máximo. Mónica dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad grito de furia. Esta casa costó 8.5 millones de pesos. Es lo único que tenemos a nuestro nombre. Y tú la pusiste en riesgo por... No pudo terminar la frase. Por lujuria y ego, terminé por ella. Y no solo puso en riesgo su casa, también puso en riesgo su empleo. Todos los ojos se clavaron en mí. Incluso Javier levantó la cabeza, con el pánico renovado en sus ojos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Roberto. Saqué mi teléfono una vez más. El investigador que contraté es muy bueno en su trabajo. También descubrió que Javier ha estado desviando fondos de su empresa. Pequeñas cantidades, nunca suficiente para disparar alarmas de inmediato. 15,000 pesos aquí, 20,000 allá. En total, durante los últimos 18 meses, ha robado 430,000 pesos de la compañía que lo emplea. Eso es malversación, murmuró Arturo, cuyo rostro había perdido todo el color. Javier, ¿has perdido la cabeza? Te pueden meter a la cárcel. Todavía no lo he reportado, dije calmadamente. Esa decisión la tomaré después de esta noche, dependiendo de lo que suceda aquí. Era un farol parcial. Sí tenía evidencia de irregularidades en las cuentas, pero no estaba completamente segura de que fuera suficiente para un cargo criminal. Sin embargo, Javier no lo sabía, y su rostro confirmó mi sospecha. Era culpable. Mamá, no puedes hacer eso, farfulló Javier. Yo tengo familia, tengo hijos. ¿Y yo no soy tu familia?, repliqué, mi voz cargada de décadas de dolor. Cuando estaba enferma, cuando necesitaba 200,000 pesos para salvar mi vida, ¿pensaste en la familia? Cuando planeabas declararme incapaz para robar mi herencia, ¿pensaste en la familia? Patricia se acercó y me abrazó, llorando contra mi hombro. Lo siento, mamá. Siento no haberte defendido. Siento haber sido tan cobarde. Todos lo somos, murmuró Roberto. Yo también vi cómo te trataba y no dije nada. Temía que si lo confrontaba, se alejaría de la familia. Pues tengo noticias, dijo Mónica, su voz fría como el hielo. Él se va a alejar de la familia de todos modos, porque mañana mismo voy con mi abogado a iniciar el proceso de divorcio. Javier se levantó de golpe. No puedes hacer eso. Mónica, por favor, piensa en los niños. ¿Los niños? Mónica soltó una risa amarga. Los niños que criaste para que desprecien a su abuela igual que tú. Los niños que aprenden cada día que el dinero y el estatus son más importantes que la decencia. No, Javier. Los niños estarán mejor lejos de tu influencia tóxica. Los nietos, que habían estado sentados en silencio durante todo este tiempo, miraban la escena con ojos enormes. Sofía, la mayor, se levantó y caminó hacia mí. Para mi sorpresa, se arrodilló frente a mi silla. Abuela, perdón, sollozó. Perdón por todas las veces que me reí cuando papá te insultaba. Perdón por tratarte como si fueras menos. Yo no sabía todo esto. Le acaricié el cabello, sintiendo mi corazón partirse y sanarse al mismo tiempo. Lo sé, mija. No es tu culpa. Javier miraba todo esto con horror, viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. Sus hijos comenzaban a verlo como realmente era. Su esposa lo despreciaba, sus colegas lo miraban con disgusto, y su madre, la mujer que había pisoteado, se alzaba ante él como un juez implacable. Hay una forma de arreglar esto, dije finalmente, y todas las miradas se posaron sobre mí. La palabra arreglar flotó en el aire del comedor como una promesa ambigua. Vi cómo la esperanza destellaba brevemente en los ojos de Javier, esa esperanza desesperada de un hombre ahogándose que ve una rama flotando cerca. Pero yo no había llegado hasta aquí para ofrecerle una salvación fácil. Primero, dije, mi voz firme y autoritaria de una manera que no había usado en años. Quiero que todos entiendan algo. No hice esto por venganza, aunque admito que hay cierta satisfacción en la justicia. Lo hice porque estaba muriendo en vida, tragándome el dolor cada día mientras mi propio hijo intentaba destruirme. Me senté nuevamente, sintiendo el peso de mis 72 años en cada hueso, pero también sintiendo una fuerza renovada en mi espíritu. Durante 3 meses, continué, soporté humillaciones que ninguna madre debería soportar. Me llamaron vieja inútil, estorbo, vergüenza. Me hicieron sentir que mi existencia era un error. Todo mientras recopilaba cada prueba, cada documento, cada fotografía que pudiera necesitar. Mamá, Roberto se arrodilló a mi lado. ¿Por qué no nos dijiste?
Patricia y yo te habríamos ayudado, porque ustedes tienen sus propias familias, sus propias vidas, y porque necesitaba hacer esto sola. Necesitaba demostrarme a mí misma que todavía tenía fuerza, que no era la mujer inútil que Javier me hacía creer que era. Miré directamente a mi hijo mayor. Estaba sentado con los hombros caídos, las manos temblando, lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Era la primera vez que lo veía llorar desde que tenía 12 años y su padre murió. La forma de arreglar esto, dije lentamente, requiere varias cosas. Primera, Javier devolverá cada peso que tomó de las cuentas conjuntas con Mónica. Los 890,000 pesos. No me importa si tiene que vender su auto, sus relojes caros o pedir préstamos a sus amigos. Tiene 3 meses. Mónica asintió vigorosamente. Y yo controlaré cada movimiento financiero hasta que el último peso esté de vuelta. Segunda, continué, Javier devolverá a su empresa los 430,000 pesos que sustrajo. Tiene 2 semanas. Si no lo hace, yo misma entregaré toda la evidencia al departamento legal de la compañía. Arturo se aclaró la garganta. Elvira, yo soy parte del consejo directivo. Puedo facilitar que Javier haga esto discretamente, pero el dinero debe regresar. Tercera, mi voz se endureció aún más. Javier firmará un documento legal, redactado por el abogado de Patricia, donde renuncia a cualquier reclamo sobre mi propiedad en Coyoacán, presente o futuro. Esa propiedad es mía, y cuando yo muera, será dividida equitativamente entre mis 3 hijos y mis 7 nietos. Eso es justo, murmuró Patricia. Cuarta, Javier se someterá a terapia. Terapia de pareja con Mónica si ella decide darle esa oportunidad, y terapia individual para trabajar en su evidente falta de empatía y valores. Javier finalmente habló, su voz quebrada. Mamá, yo lo siento tanto todo esto. No sé qué me pasó. El trabajo, la presión, querer ser alguien importante. Quería ser importante a costa de otros, interrumpí. A costa de tu familia, de tu integridad, de tu humanidad. El éxito que no está construido sobre valores sólidos es solo una ilusión destinada a colapsar. Y quinta, dije, mi voz suavizándose ligeramente, quiero que mis nietos conozcan a su abuela de verdad, no a la vieja vergonzosa que su padre les enseñó a despreciar. Quiero tiempo con ellos, quiero contarles historias de su abuelo, de nuestra familia, de cómo llegamos aquí. Sofía se aferró a mi mano. Yo quiero eso, abuela, quiero conocerte de verdad. Los otros nietos asintieron, incluso los más pequeños que no entendían completamente lo que estaba sucediendo, pero que podían sentir el cambio en el ambiente. Si Javier cumple estas 5 condiciones, dije finalmente, no presentaré cargos penales por intento de fraude con los documentos falsos, no reportaré la malversación de fondos de la empresa más allá de exigir la devolución del dinero, y no haré públicos los videos de sus infidelidades más allá de esta habitación. Pero... y levanté un dedo de advertencia. Si falla en cualquiera de estas condiciones, si intenta manipular la situación, si trata de revertir cualquier cosa de lo acordado aquí esta noche, entonces toda esta información se hará pública. La enviaré a su empresa, a los medios locales, la publicaré en redes sociales. Destruiré la reputación que tanto te costó construir, Javier. El silencio que siguió era pesado pero diferente al de antes. Ya no era el silencio del shock, sino el silencio de la reflexión, del peso de las decisiones que debían tomarse. Mónica miró a Javier con una mezcla de asco y algo que podría haber sido el último vestigio de lo que una vez fue amor. Tienes una oportunidad, le dijo, una sola, y ni siquiera es por ti, es por nuestros hijos, que merecen ver si su padre tiene alguna decencia restante. Los días siguientes a esa cena fueron como navegar aguas turbulentas después de un naufragio. Javier, enfrentado con la realidad de sus acciones y las consecuencias legales que pendían sobre su cabeza como una espada de Damocles, comenzó el proceso de cumplir mis condiciones. No fue fácil, ni para él, ni para ninguno de nosotros. El primer movimiento fue inmediato. A la mañana siguiente, Javier llegó a mi departamento en Coyoacán con Arturo y un abogado de la empresa. Traía un maletín lleno de documentos bancarios y su rostro mostraba la falta de sueño. Mónica lo había echado de la casa y había pasado la noche en un hotel. Mamá, dijo, su voz apenas un murmullo mientras se sentaba frente a mí en mi pequeña sala. Hablé con el departamento de finanzas de la empresa. Les dije que había cometido errores contables y que los corregiría de inmediato.
Arturo intervino, con rostro serio. Elvira, logré convencer al consejo de que no investigaran más profundamente si el dinero regresa en 2 semanas como estableciste. Pero Javier tuvo que renunciar a su posición como director regional. Vi cómo Javier se encogía con esas palabras. Su orgullo, su título, su poder, todo se desmoronaba. ¿Y cómo piensas conseguir 430,000 pesos en 2 semanas? Pregunté. Mi tono no cruel, pero tampoco compasivo. Vendí mi auto, respondió, su voz temblando. El Mercedes. Lo vendí por 850,000 pesos a un coleccionista. Es suficiente para devolver el dinero a la empresa y comenzar a pagarle a Mónica. Me sorprendió. Ese auto era su orgullo, el símbolo visible de su éxito. Verlo renunciar a eso mostraba que quizás, solo quizás, estaba comenzando a entender la gravedad de la situación. También puse en venta mi colección de relojes, continuó. Tengo 7 relojes de lujo, que en total valen aproximadamente 320,000 pesos. Un comprador ya mostró interés en 3 de ellos. ¿Y la terapia?, pregunté. Comencé ayer, admitió, sacando una tarjeta de su bolsillo. El doctor Ramírez. Patricia me dio su contacto. Me ve 3 veces por semana. Durante las siguientes 2 semanas, observé con atención cada movimiento de Javier. Roberto me mantenía informada, actuando como intermediario. Javier efectivamente devolvió los 430,000 pesos a la empresa, evitando así cargos criminales y un escándalo público que habría destruido su carrera completamente. Pero el camino con Mónica era más complicado. Ella había contratado a uno de los mejores abogados de divorcios en Ciudad de México, y sus demandas eran claras: custodia completa de los niños, la casa como compensación por los años de engaño y una pensión alimenticia sustancial. No sé si puedo perdonarlo, me confesó Mónica 2 semanas después del incidente, mientras tomábamos café en mi departamento. Se había convertido en una visitante regular, buscando en mí una figura maternal que nunca había tenido. Cada vez que lo veo, recuerdo esos videos, esas mujeres, el dinero desperdiciado mientras yo me sacrificaba con nuestros hijos. No tienes que perdonarlo hoy, le dije suavemente, tomando su mano. El perdón no es un evento, es un proceso, y solo tú puedes decidir si vale la pena ese proceso. Pero los niños, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía llora todas las noches. Los gemelos preguntan cuándo volverá papá a casa. No sé qué hacer. Los niños son resilientes, respondí, pero necesitan honestidad, necesitan saber que el divorcio, si sucede, no es su culpa, y necesitan ver modelos de integridad y fortaleza. Tú puedes darles eso. Mientras tanto, Javier trabajaba frenéticamente para reunir el dinero restante. Vendió su oficina en casa, equipos electrónicos de lujo, incluso su membresía en el club de golf exclusivo, donde solía presumir con sus colegas. Cada venta era un pedazo de su ego desmoronándose, pero también, esperaba yo, un paso hacia la humildad. Patricia y Roberto también se involucraron activamente. Patricia, quien era contadora, revisaba meticulosamente cada transacción de Javier para asegurarse de que estuviera cumpliendo sus obligaciones. Roberto, quien trabajaba en recursos humanos, lo ayudó a actualizar su currículum y buscar un nuevo empleo más modesto. Un mes después de aquella noche fatídica, todos nos reunimos nuevamente. Esta vez no fue en la mansión de Javier, que ahora estaba en proceso de ser vendida para pagar las deudas, sino en mi departamento. Era pequeño, apenas cabíamos todos, pero había algo simbólico en ello. Estábamos volviendo a las raíces, a lo simple, a lo que realmente importaba. Hasta ahora, anuncié, revisando los documentos que Patricia había preparado. Javier ha devuelto 1.1 millones de pesos entre lo que debía a la empresa y lo que le debe a Mónica. Todavía faltan 220,000 pesos para completar los 890,000, pero va por buen camino. Javier, sentado en el piso porque no había suficientes sillas, asintió. La casa se vende la próxima semana. Después de pagar la hipoteca y las deudas con los bancos, quedará suficiente para cubrir lo que falta y dar a Mónica el acuerdo de divorcio que ella merece. ¿Y tú?, preguntó Roberto. ¿Dónde vas a vivir? Encontré un departamento pequeño en la colonia Roma, respondió Javier. Nada comparado con la mansión, pero es lo que puedo pagar ahora y está cerca de aquí, mamá, cerca de ti. 3 meses habían pasado desde aquella cena explosiva. El verano había dado paso al otoño
y con el cambio de estación vino también una transformación en nuestra familia. No era una transformación completa ni perfecta, pero era real y tangible. Mi departamento en Coyoacán se había convertido en el epicentro de nuestra familia reconstruida. Cada domingo, todos nos reuníamos para comer. Era una tradición que yo había implementado, y para mi sorpresa, todos la respetaban. No había manjares elegantes ni vajilla de diseñador, solo comida casera servida en platos sencillos y conversaciones honestas alrededor de mi vieja mesa de madera. Javier llegaba siempre temprano ahora, ya no en un Mercedes reluciente, sino en el metro, cargando ingredientes para ayudarme a cocinar. Era extraño verlo en mi pequeña cocina, con un delantal, picando verduras. Ese hombre que había considerado el trabajo doméstico por debajo de él, ahora lavaba platos y barría el piso sin que nadie se lo pidiera. El terapeuta dice que necesito reconectar con las cosas simples, me había explicado semanas atrás. Que perdí de vista lo que realmente importa mientras perseguía una imagen de éxito que ni siquiera era real. La terapia estaba funcionando, lentamente pero seguramente. Dr. Ramírez me había pedido una sesión conmigo, donde me explicó que Javier sufría de lo que él llamaba síndrome del impostor magnificado. Había crecido sintiendo que nunca era suficiente, y cuando finalmente alcanzó el éxito profesional, se volvió adicto a la validación externa, sacrificando todo lo demás en el proceso. No es una excusa, me había aclarado el doctor. Es una explicación, y Javier está trabajando para cambiar esos patrones. La situación con Mónica era más complicada. Había decidido seguir adelante con el divorcio, pero de una manera menos contenciosa de lo que inicialmente había planeado. La venta de la mansión había generado suficiente dinero para que ella comprara una casa más modesta, pero cómoda en Polanco, y Javier estaba cumpliendo religiosamente con la pensión alimenticia acordada de 38,000 pesos mensuales. No lo hago por él, me había dicho Mónica la semana anterior. Lo hago por mis hijos. Merecen tener un padre presente, aunque ese padre venga con una historia complicada. Y Javier estaba presente. Cada miércoles y sábado recogía a los niños de la escuela y pasaba tiempo con ellos. Ya no era el padre ausente que compraba su afecto con juguetes caros. Ahora los llevaba al parque, los ayudaba con la tarea, cocinaba para ellos en su departamento de 2 habitaciones. Sofía, mi nieta mayor, se había vuelto especialmente cercana a mí. Venía a visitarme 2 veces por semana después de la escuela, y habíamos desarrollado una rutina de tomar té y platicar. Me contaba sobre sus sueños, sus miedos, sus confusiones sobre el divorcio de sus padres. Abuela, me había preguntado un día, ¿crees que papá realmente ha cambiado? No quiero volver a confiar en él y que me decepcione otra vez. El cambio real toma tiempo, mija. Le había respondido honestamente. Tu padre cometió errores terribles, lastimó a mucha gente, pero está trabajando en ser mejor. Eso no significa que tengas que perdonarlo inmediatamente o que todo vuelva a ser como antes. Significa que puedes observar sus acciones, no solo escuchar sus palabras, y decidir por ti misma. Roberto y Patricia también habían experimentado sus propias transformaciones. Roberto, inspirado por todo lo sucedido, había comenzado a asistir a terapia también, trabajando en sus propios problemas de comunicación y temor al conflicto. Patricia había decidido volver a la universidad para terminar su maestría, algo que había pospuesto por años. Ver tu fuerza, mamá, me había dicho Patricia, me hizo darme cuenta de que yo también estaba dejando que el miedo me controlara. Miedo a no ser suficientemente buena, miedo al fracaso. Pero si tú pudiste enfrentarte a todo esto a los 72 años, yo puedo terminar una maestría a los 38. Una tarde de domingo, cuando todos estábamos reunidos, Javier hizo algo inesperado. Se puso de pie en medio de la comida y pidió silencio. Su rostro estaba serio, pero había una paz en sus ojos que no había visto en años. Quiero decir algo, comenzó, su voz temblando ligeramente. Estos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida. He perdido mi casa, mi auto, mi posición en la empresa, mi matrimonio. He tenido que enfrentar verdades sobre mí mismo que me avergüenzan profundamente. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa a cada uno de nosotros. Pero también han sido los 3 meses más importantes. Por primera vez en años, tal vez en décadas, estoy siendo honesto conmigo mismo y con todos ustedes. Y quiero agradecerle especialmente a mamá. Se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos. Mamá,
Tú tenías todo el poder para destruirme completamente. Podías haberme metido en la cárcel, arruinado mi reputación públicamente, quitarme a mis hijos, pero en lugar de eso, me diste una oportunidad de redención. No fue una oportunidad fácil, no fue indulgencia, fueron consecuencias justas combinadas con una puerta hacia el cambio, y eso es más de lo que yo merecía. 6 meses después de aquella cena fatídica, me encontraba sentada en el pequeño jardín de mi departamento en Coyoacán, rodeada de las plantas que mi difunto esposo había sembrado décadas atrás. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranjas y rosas, y en mis manos sostenía una taza de té de manzanilla, el mismo que mi madre solía prepararme cuando era niña. La vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Mi propiedad en Coyoacán, ese edificio de 3 pisos que Javier había codiciado tan desesperadamente, ahora generaba ingresos de renta que me permitían vivir cómodamente sin depender de nadie. Había contratado a un administrador honesto, y los 42,000 pesos mensuales que producía el edificio me daban una seguridad financiera que nunca antes había tenido. Pero más importante que el dinero era la paz. Por primera vez en años, dormía tranquila. No había ansiedad sobre la próxima humillación. No había nudos en el estómago antes de las reuniones familiares. Mi salud había mejorado notablemente. Los médicos decían que la reducción del estrés había tenido un impacto positivo en mi recuperación del cáncer, que ahora estaba en remisión completa. Javier había cumplido todas mis condiciones. Los 890,000 pesos habían sido devueltos a Mónica, quien los había invertido sabiamente en la educación de sus hijos y en un pequeño negocio de diseño de interiores que siempre había soñado. Las sesiones de terapia continuaban, 3 veces por semana, sin falta. Los documentos legales, renunciando a cualquier reclamo sobre mi propiedad, estaban firmados, notariados y guardados en la caja fuerte de mi abogado. Más allá de las obligaciones legales, había visto un cambio genuino en mi hijo. Javier había conseguido un nuevo empleo como gerente de proyectos en una empresa mediana. El salario era menos de la mitad de lo que ganaba antes, 85,000 pesos mensuales, pero ahora vivía dentro de sus posibilidades. Ya no había lujos innecesarios, no había pretensiones. Lo más importante era su relación con sus hijos. Los gemelos, de 8 años, habían comenzado a verlo con otros ojos. Ya no era el padre distante que llegaba tarde y compraba su afecto con juguetes. Era el padre que los llevaba a jugar fútbol los sábados, que les ayudaba a construir proyectos de ciencias, que escuchaba sus historias con atención genuina. Sofía, mi querida nieta de 17 años, había florecido. Venía a visitarme 3 veces por semana ahora, y habíamos desarrollado un vínculo hermoso. Le había enseñado a cocinar las recetas de mi madre, le había contado historias de su abuelo, de cómo nos conocimos en una fiesta de pueblo y cómo construimos una vida juntos con amor y sacrificio. Abuela, me había dicho la semana pasada, quiero estudiar trabajo social cuando entre a la universidad. Quiero ayudar a otras familias como tú nos ayudaste a nosotros. Me enseñaste que la fuerza no viene de la venganza, sino de defender lo que es correcto con dignidad. Sus palabras me habían llenado de un orgullo que ningún logro profesional de Javier jamás había producido. Mónica había encontrado su propia paz también. Su negocio de diseño de interiores estaba prosperando y había comenzado a salir con un hombre gentil que conoció en un curso de arte. No había vuelta atrás con Javier. El divorcio era final, pero había alcanzado un punto de perdón que le permitía interactuar con él civilmente por el bien de sus hijos. Le tomó perder todo para encontrarse a sí mismo, me había dicho durante uno de nuestros cafés semanales, y me tomó liberarme de él para encontrarme a mí misma. En cierto modo, aunque el camino fue doloroso, ambos somos mejores personas ahora. Patricia y Roberto habían fortalecido sus propios matrimonios y carreras. Patricia había completado su maestría con honores y ahora enseñaba en la universidad, además de su trabajo como contadora. Roberto había sido promovido a director de recursos humanos en su empresa, donde implementaba políticas de ética laboral inspiradas en todo lo que había presenciado. Una tarde, todos nos reunimos una vez más, pero esta vez era diferente. No era una reunión de crisis ni de confrontación. Era simplemente una comida familiar para celebrar mi cumpleaños número 73. La mesa estaba llena, pero no con ostentación. Había mole poblano que yo había preparado con ayuda de mis nueras, arroz,
frijoles, tortillas hechas a mano. Las risas llenaban mi pequeño departamento, genuinas y cálidas. Javier se puso de pie con una copa en la mano. «Quiero hacer un brindis», anunció. Ya no había arrogancia en su voz, solo sinceridad. Por mamá, que nos enseñó que el verdadero poder no viene del dinero o del estatus, sino de la integridad y la dignidad. Que nos mostró que defender lo correcto, incluso cuando duele, siempre vale la pena. Que me salvó de mí mismo cuando nadie más podía hacerlo. Levantó su copa y todos lo imitaron. Y por la familia, que no siempre es perfecta, pero que con honestidad y amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Brindamos, y en ese momento sentí algo que no había sentido en años: esperanza completa. Más tarde, cuando todos se habían ido y yo estaba sola limpiando la cocina, Javier regresó. Se había ofrecido a ayudar con la limpieza, y mientras lavábamos los platos juntos, me miró con ojos húmedos. «Mamá, hay algo que nunca te he dicho», comenzó. Cuando estaba en mi punto más bajo, cuando había perdido todo y contemplaba, hizo una pausa, la voz quebrándose. Contemplaba no seguir adelante. Pensaba que había arruinado tanto que no había redención posible. Me detuve, prestándole toda mi atención. Pero recordé algo que me dijiste cuando tenía 12 años, justo después de que papá murió. Estaba devastado, enojado con el mundo, culpando a todos, y tú me tomaste de las manos y me dijiste: «Hijo, la vida te va a derribar muchas veces, pero lo que define tu carácter no es cuántas veces caes, sino cuántas veces decides levantarte y hacer las cosas mejor». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Me tomó 40 años y casi destruir todo para entender realmente esas palabras. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando merecía que lo hicieras. Lo abracé. Mi hijo que una vez me había golpeado, que me había humillado, que había intentado robarme, pero también mi hijo que había encontrado el camino de vuelta a su humanidad. El amor de una madre, le susurré, no es ciego a los defectos. Ve todos los errores, todos los fracasos, pero también ve el potencial de redención y nunca deja de creer en él. Ahora, sentada en mi jardín mientras el sol se pone, reflexiono sobre todo lo que ha pasado. Hay cicatrices, por supuesto. Hay momentos donde el dolor resurge, donde recuerdo el sonido de esa bofetada o el veneno en las palabras de mi hijo. Pero esas memorias ya no me controlan. He aprendido que la justicia no siempre viene en forma de castigo. A veces viene en forma de consecuencias que llevan al crecimiento. He aprendido que el perdón no significa olvidar o excusar, sino liberarse del peso del resentimiento para poder vivir plenamente. Y he aprendido que nunca es tarde para defender tu dignidad, para exigir respeto, para decir suficiente, cuando te han pisoteado demasiado tiempo. Mi historia no es única. Sé que hay miles de mujeres, madres, abuelas, que sufren en silencio abusos emocionales de sus propios hijos, de sus familias. A ellas les digo, su valor no lo determina cómo los demás los tratan. Su dignidad es inherente, y nunca, nunca es tarde para defender lo que es correcto. La bofetada que recibí esa noche dolió, sí, pero la bofetada de realidad que le di a Javier, revelando todas sus mentiras y traiciones, fue lo que realmente cambió todo. No fue venganza, fue justicia, fue liberación, fue amor duro que salvó a mi hijo de autodestruirse completamente. Hoy, a mis 73 años, soy más fuerte de lo que jamás fui. No por haber vengado una ofensa, sino por haber defendido mi humanidad con dignidad intacta. Y esa es la verdadera victoria. Y así termina mi historia, amigos. Si este relato te conmovió, si te hizo reflexionar, si te dio fuerza para enfrentar tus propias batallas, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal para más historias que inspiran y transforman. Y déjame un comentario. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Qué hora es en tu ciudad? Me encanta saber que hay almas valientes en todo el mundo que se atreven a defender su dignidad. Recuerda siempre, el respeto se exige, no se mendiga. Y nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en tu vida. Con cariño y fortaleza, Elvira Morales.